Buenas tardes, queridos hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra nueva clase del libro de Hebreos, hoy con el capítulo número 12 de los versículos del 25 al 29. El tema de la enseñanza es el juicio inminente de Dios. La palabra de Dios dice así: mirad que no reclaméis al que habla, porque si no escaparon aquellos en la tierra que rechazaron al aquel que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces y ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo a la tierra, sino también al cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que se puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezcan en lo que puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En resumen, lo que nos quiere decir de los versículos del 25 al 29 del capítulo 12, la idea principal es la siguiente: Dios nos habla en la persona de la obra del Hijo Jesucristo, y nosotros, como los israelitas, rechazamos su palabra misericordiosa, no escaparemos de su juicio venidero. Ciertos pasajes de la Biblia son particularmente vívidos, ya que es una forma de promesa, juicio o advertencia. Hebreos 12, 25 al 29. Es uno de estos pasajes vívidos, da una severa palabra de la advertencia que aconseja no descuidar el Evangelio de Cristo y negarse a escuchar la palabra de Dios. Es una advertencia relacionada a la que debemos prestar atención y tomarla en serio. Por favor, en Hebreos 25 del capítulo 12, el autor comienza en el versículo 25 de forma similar que en el capítulo 12, verso 18. Al poner el mandato en negativo en lugar de positivo, da mayor énfasis a la siguiente directiva. El autor nos insta a escuchar atentamente al que habla, es decir, a no ignorar la palabra de Dios. A continuación explica las graves consecuencias eternas que derivan de rechazar lo que Él habla. La idea de que Dios habla es esencial en todo el pasaje e incluso en toda la carta. El hecho es que toda la escritura, desde el principio de Hebreos, el autor establece que Dios es un Dios que habla. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento, Dios habla directamente a Israel en Deuteronomio capítulo 4. Dios habló a través de Moisés para decir que los hijos de Israel, que Él es su Dios. Así, Israel pertenecía a Dios precisamente porque Dios le hablaba. Era un pueblo de Dios porque Dios se lo dijo. Además, Israel sabía que Dios existía porque escuchó su voz. Es importante señalar el verbo rechazar. Nuestro contexto cultural moderno, así como la falta general de atención al texto, a menudo se hace lo que prestamos en el Evangelio en términos de consideración y no de mandato. Este versículo, sin embargo, nos ayuda a ver que el Evangelio nunca se presenta únicamente como una oferta a considerar. Se presenta como un ultimátum, como algo que debemos recibir o rechazar. La presentación del Evangelio siempre produce una respuesta. Uno escucha el Evangelio y cree para la salvación, o escucha el Evangelio y lo rechaza para el juicio eterno. Este pasaje también contrasta el hecho de que Dios hable a Israel en el antiguo pacto con el hecho de que Dios hable ahora y a todos los pueblos en todos los lugares en medio de Jesucristo. Esto es lo que insinúa constantemente cielo y tierra. Es un argumento de menor o mayor si las consecuencias de la obediencia bajo el antiguo pacto, dado que la tierra a través de Moisés fueron severas. Imagina las consecuencias por rechazar el nuevo pacto, hablando desde el cielo a través de Cristo. Si los de la tierra se lo liberaron del juicio de Dios, ¿cómo van a liberarse de su juicio que se aparten del que habla desde el cielo? Una vez más, la elección de las palabras del autor es significativa, porque elige la palabra escapar.
¿Escapar de qué? De la ira de Dios contra los que rechazan a su Hijo. La Biblia es directamente sobre esto, la certeza de la santa ira de Dios contra los pecadores. Los que rechazan la palabra de Dios han pronunciado por medio de Jesucristo, no escaparán de su ira. Esta es una parte esencial del Evangelio, una parte de los que cristianos no deberían avergonzarse de proclamar. Nuestra rebelión contra Dios merece su ira. Alabado sea Dios porque ha puesto esa ira en su Hijo para todos los que se arrepienten y creen, y para que no rechacen su palabra y no se aparten de su advertencia. Si rechazamos a Jesús, no escaparemos de su ira. En los versículos 26 y 27, el autor sigue dibujando el contraste entre el cielo y la tierra. Al principio considera que lo que ocurrió en el Sinaí cuando Dios sacudió la tierra con su voz y provocó un terremoto en el Sinaí, Éxodo 19, versículo 18, Jueces capítulo 5, verso 5. A continuación, el autor también cita el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 2 al 9, en donde el Señor propone hacer temblar los cielos y la tierra. La palabra del Señor es muy clara en Ageo 2. Asegura verbalmente que la restauración de su templo, el Señor afirma que es el dueño de todas las cosas y que su espíritu estará en medio del pueblo. Hará lo que sea necesario para volver al templo de su antigua gloria. También afirma que sacudirá los cielos y la tierra y todas las naciones. Esto significa que juzgará al mundo. La expresión todavía sirve para recordar que lo que estudia Dios ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. El juicio de Dios se avecina. Ya sacudió la tierra una vez en el Sinaí y volverá a sacudirla de tal manera que abarcará toda la creación. Así es, el autor retoma las palabras de Ageo para seguir enfatizando la certeza de la ira y el juicio de Dios sobre el mundo. El versículo 27, el escritor trata de explicar el uso de la experiencia una vez más. La frase señala que la eliminación del mundo actual e imagina a todos sus ídolos aplastados, rotos y derribados. Dios destruirá todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que queda será lo que le pertenece al Señor. No debemos poner nuestra esperanza en este mundo presente, porque nada de él continuará. Como el autor de Hebreos nos dirá, este es el presente versículo, estaremos agradecidos por recibir un reino que no puede ser sacudido. En los versículos 28 y 29, el reino permanece es del pueblo comprado por Dios. En esta virtud, en su comunión con Cristo, no será sacudido todos los demás reinos. Sin embargo, se enfrentarán finalmente al juicio de Dios y se desmoronarán y se caerán. Por ello, el pueblo de Dios debe responder con reverente gratitud y adoración. ¿Qué es lo que nos une y nos hace que adoremos cada día al Señor? La gratitud a Dios por habernos dado el Evangelio y un reino que no puede ser sacudido, aunque todo lo demás nos rodea puede parecer permanentemente hasta ahora. Pasará en un instante, sin embargo, el pueblo de Dios permanecerá. Nada aquí puede ser que el reino de Dios triunfe sobre los reinos y gobernantes de este mundo. Su reino y sus ciudades prevalecerán. No puede ser sacudido, por lo que el autor exhorta a su pueblo a ser agradecido todo el tiempo con nuestro Dios. Además, exhorta a ofrecer servicios aceptables a Dios. La idea detrás del servicio aceptable es la misma que encontramos detrás de Romanos 12:1, donde Pablo afirma que debemos someternos como un sacrificio vivo delante de Dios. Toda la vida es adoración y debe ser una respuesta a aquel que nos redimió por la sangre del Cordero. Cuando prestamos todo nuestro ser a Dios con este tipo de adoración, esto agrada al Señor. El servicio aceptable, consciente, es ser un sacrificio vivo. La reverencia en el temor debe caracterizarse por el verdadero culto cristiano. No debemos acercarnos con ligereza al azar a aquel que hará temblar los cielos y la tierra. Lo adoramos con reverencia y temor. Esto significa simplemente que lo adoramos con humildad, con temor santo y no con arrogancia y descuido. Lo adoramos como quieren saber y no merecemos su misericordia y su gracia. Lo adoramos con asombro porque somos ciudadanos de un reino inconmovible.
Vivimos toda nuestra vida como el juicio inminente de la vida del Dios futuro. Somos los que rechazan la palabra, no escaparán de este fuego consumidor. Solo los que están en Cristo permanecerán inmovibles. Esta es la razón por la que adoramos con reverencia y temor. Describir a Dios como fuego consumidor se inspira en el lenguaje que Moisés utiliza para describir a Dios en el Sinaí, Éxodo 24:17, Deuteronomio 4:24. El Evangelio no es simplemente un seguro contra incendios. El Evangelio es la abundante misericordia de Cristo que nos salva de la santa ira que merecemos por derecho. Recordemos que Dios es fuego consumidor. Aviva nuestro reverencia y temor hacia Él y nos recuerda las graves y eternas consecuencias de no acudir con Él con fe y arrepentimiento, y no debemos fracasar como lo hicieron los israelitas. Debemos permanecer fieles hasta el final. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.